humanos como desplazamientos forzados, torturas, secuestros, etcétera. Los ataques a los líderes indígenas suelen ocurrir en el contexto de la comunidad indígena a la que forma parte. Como comunidad suelen pedir autodeterminación u otras reclamaciones de derechos humanos, pero los líderes, aunque actúen de forma individual, suelen hacerlo en representación de los pueblos a los que representan. Algunos casos se justifican diciendo que son parte de leyes antiterroristas, que se trata de un movimiento comunista, cosas así. Se cuentan todo tipo de historias para criminalizar a los defensores de estos pueblos. Este es el resultado de la colonización que sigue afectando a los líderes y comunidades indígenas. Se criminaliza nuestra actividad, especialmente en el contexto de la preservación. También quisiera hablar de la militarización de los territorios de los pueblos indígenas, algo muy común en muchas zonas. No solo en nuestros países meta. Aumentan los casos de violaciones de derechos humanos y los agentes de seguridad del Estado suelen tener impunidad. Los gobiernos no tienen programas ni medidas específicas para resolver conflictos que incluyen a grupos armados, y esta falta de voluntad política deja a los territorios de los pueblos indígenas indefensos. Esta falta de voluntad política nos deja en una posición peligrosa, sin seguridad. También hay muchos discursos de odio, se demoniza a través de campañas en línea y fuera de línea a muchos defensores indígenas. La violencia, los ataques se extienden a grupos colectivos, ya sea a las organizaciones o a los pueblos indígenas en conjunto o ambos. En muchos casos, las familias de los defensores también son el blanco de aquellos que criminalizan a los pueblos indígenas. Muchos líderes son criminalizados como una forma de atacar y debilitar las estructuras de gobernanza de estos pueblos. Los casos de asesinatos y de criminalización suelen venir después de muchos ataques y amenazas para que tengan miedo y deslegitimizar los esfuerzos de estos. Como ya hemos dicho, la mayoría de los casos tienen que ver con los esfuerzos de los pueblos indígenas de luchar por su autodeterminación. Yo creo que este es el final de mi presentación. Espero no haberme pasado del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Joyce. Gracias por esos comentarios y por explicarnos los últimos cambios y los últimos eventos, noticias en cuanto a casos de criminalización, sobre todo las tendencias que nos preocupan muchísimo. Ahora quisiera darle la palabra a Leonor Zalabata y mencionar que es activista indígena de la organización Arhuaco en Santa Marta, en Colombia, comisionada de Derechos Humanos en Tayrona, en la Confederación Indígena. Y Leonor también es miembro del Consejo de IPRI. Muchísimas gracias por unirse hoy a nosotros. Le damos la palabra.
Muy buenas tardes. Quiero referirme en este tema como indígena colombiana que soy, los temas de criminalizaciones y abusos de poder contra los pueblos indígenas de Colombia. Quiero hacer una introducción después de haber cerrado ya la Comisión de la Verdad de Colombia, en donde en alguna de sus conclusiones nos decían que si en Colombia tuviéramos que guardar un minuto de silencio por todas las víctimas y los crímenes que han habido, tendríamos que callar 17 años, y eso en la impunidad. Y así quiero decir que después de la firma del acuerdo de paz, de final entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, coexiste la decepción y la esperanza para los pueblos indígenas. De un lado, se resquebrajan las escasas transformaciones positivas en la vida de los pueblos indígenas y el mundo rural después del acuerdo. Simultáneamente, en medio de un nuevo ciclo de guerra, la extendida nostalgia por el anhelado futuro en condiciones de paz asegura que los ideales de paz de las comunidades indígenas no han sido enterrados. Se sigue criminalizando, se sigue masacrando en pueblos indígenas, unos más que otros, pero son de entera, es muy simbólico que el departamento de Nariño con el pueblo Aguá y el departamento del Cauca con el pueblo Nasa se sigan asesinando a muchos indígenas en este país. Ahora bien, aun cuando no podamos dar la espalda a una visión de sociedad futura y una vida mejor, tampoco podemos ser omisivos, ingenuos o cómplices de un presente que sigue marcado por el abuso del poder, la guerra, la criminalización, la impunidad y el despojo territorial de los pueblos indígenas en Colombia. En medio del incumplimiento de los acuerdos de paz firmados con las FARC y el cierre de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, en adelante ELN, se ha incrementado la violencia sociopolítica, el genocidio contra defensoras y defensores de derechos humanos, al tiempo que crecen las disidencias de las FARC, las guerrillas del ELN, grupos paramilitares y carteles nacionales e internacionales de narcotráfico que han profundizado el despojo y la violencia contra las comunidades. La violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, de derechos territoriales y ambientales, con la firma de los acuerdos de paz del año 2016, las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario se redujeron notablemente en el país. Sin embargo, en los territorios indígenas este cambio duró poco. El reacomodo de los grupos paramilitares, el ELN y las denominadas bandas criminales, en adelante BACRIM, unido a la política gubernamental de seguridad y lucha contra las drogas, así como la urgencia de implementar proyectos extractivos y de infraestructura, les convirtió de nuevo en objetivo militar, empezando una nueva fase de exterminio físico y cultural. Según el Instituto de Desarrollo para la Paz, INDEPAZ,
Entre el año 2016 y el 9 de junio de 2020 han asesinado 269 indígenas en el país. Durante el año 2020 se registraron 47 homicidios, 14 de los cuales murieron durante la cuarentena por COVID-19. Cauca 28, Nariño 5, Caquetá 3, Valle 3 y Caldas 2 son los departamentos con mayor número de víctimas durante el 2020. El número de víctimas por año, según la base de datos de Indepaz, se sintetiza de la siguiente manera. En el 2016, 31. En el 2017, 45. En el 2018, 62. En el 2019, 84. En el 2020, 47. Para un total de 269 líderes y defensores de derechos humanos indígenas asesinados entre 2016 y 2020. Durante el periodo 2016-2019, los homicidios de líderes y lideresas indígenas se concentraron especialmente en los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Putumayo, y la mayoría de las víctimas estaban vinculadas con procesos de defensa territorial. El departamento del Cauca condensa buena parte de los conflictos que afectan los demás territorios con presencia de comunidades, conflictividades territoriales con sectores privados legales e ilegales en torno a la minería, monocultivos, explotación maderera, ganadera extensiva, concentración de la tierra, proyectos petroleros e hidroeléctricas, conflictos por procesos de restitución, saneamiento y ampliación y reestructuración de resguardos, disputas entre estructuras criminales y mafiosas por territorios de paso o para la explotación de rentas asociadas a economías ilegales y la presencia de fuerza pública implementando procesos de erradicación o actividades asociadas a la protección de empresas mineras y petroleras. Con posterioridad a la firma de los acuerdos de paz, en los territorios indígenas se vienen reactivando históricas formas de violencia, como la estigmatización, como el desplazamiento forzado, y se profundizan nuevos repertorios no letales, como la estigmatización, la criminalización, los discursos de odio, la generación de rupturas organizativas, el estímulo de conflictos inter e intraétnicos y otros dispositivos no letales pero eficaces a la hora de reducir la autonomía, el gobierno propio y la capacidad colectiva para defender los territorios. La represión de los crímenes de lesa humanidad como respuesta al levantamiento popular en curso, la movilización social durante los años 19 y 2020, la historia reciente de la protesta social en Colombia por la brutalidad letal de la policía durante las protestas protagonizadas especialmente por jóvenes. Durante las manifestaciones realizadas en ese periodo, murieron 14 personas y más de 300 resultaron heridas, en hechos que la fuerza pública consideró en primera instancia como una respuesta legítima a los actos vandálicos de los manifestantes. También quiero anotar que los hechos de violencia contra indígenas durante el paro nacional en el 2021 y los hechos de homicidio fueron 5 víctimas de organizaciones indígenas, desaparición de 5 víctimas,
personas heridas, 12 todos de organizaciones indígenas. Una mirada comparativa al número de personas asesinadas y heridas durante las protestas, el silencio del gobierno frente a esta masacre, la reciente orden de militarizar el país y la impunidad frente a los crímenes cometidos, permitió asegurar que el uso de la violencia letal contra los que se manifiestan es una política de Estado que tiende a incrementar exponencialmente el número de víctimas civiles y profundizar la violación a derechos y libertades fundamentales como la protesta pacífica. Las comunidades indígenas identifican como actos de criminalización tanto los métodos de instituciones del Estado para confrontar ideas políticas contrarias, así como delitos de diferentes índole cometidos por el Estado y que causen violaciones a derechos fundamentales como la autonomía, la autoridad y existencia. Un buen ejemplo es el informe sobre criminalización de pueblos indígenas presentado por la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, a Victoria Tauli Corpus en su calidad de relator especial de la ONU el mes de marzo de 2018, a través del cual hicieron un especial énfasis en los homicidios ejecutados contra líderes y lideresas indígenas en el contexto de violencia contra pueblos indígenas, con posterioridad a las firmas de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Este diálogo entre conceptos comunitarios y otros usos del término criminalización nos condujo a la categoría de patrones de abuso de poder, porque permite situar las distintas formas de concebir la criminalización dentro de un entramado más complejo de actores, redes y relaciones que se han forjado para cumplir el mismo propósito. Un proyecto de Estado que busca erosionar los proyectos de vida colectivo de los pueblos indígenas. El término abusos de poder da cuenta de las acciones y omisiones, a menudo violentas, que desencadenan vulneraciones de los derechos de las comunidades y de los defensores de derechos humanos, territoriales y ambientales. Y suelen tener como consecuencia el acallamiento de las voces de denuncias, oposición o formulación de alternativas frente a la implementación de megaproyectos extractivos en la región andina. En este contexto, acudimos a tres fenómenos. El abuso de las normas e instituciones hace referencia al monopolio que tiene el Estado y agente en la producción, interpretación y aplicación de leyes y la manera sistemática como se utilizan para hacer funcionales a las empresas y sus proyectos. El abuso del poder a través de discursos estigmatizantes, racistas y discriminatorios alude a todos los ejercicios que parten del uso de la voz potente, voz que puede traspasar muros, autoridad, medios de comunicación, con el objetivo de criminalizar, desprestigiar y estigmatizar las luchas de los derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos, territoriales y ambientales. Queremos, en esta medida, me faltó mucho tiempo para poder terminar esto, pero el abuso de la fuerza pública, por ejemplo, que ha dejado cantidades de asesinatos que siguen en la impunidad. La criminalización al territorio como principal víctima y las políticas que fraccionan los pueblos indígenas, criminalizan la autonomía y el autogobierno, se constituyen en actos de criminalización contra nuestras culturas. Y así lo ha dicho la Corte Constitucional en el auto 004, que estábamos en
que estábamos en una situación de exterminio los pueblos indígenas en Colombia en el 2009 y este es un informe que está hasta el 2021. Quiero con esto agradecer las personas que me han escuchado a IPRI por organizar este evento. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much, Leonor, for those remarks. Muchas gracias, Leonor, por eso. Y este informe de Colombia realmente destaca cuestiones que son muy preocupantes en cuanto a los métodos que el gobierno está implementando y también al reducir órganos institucionales que son responsables para supervisar la situación de pueblos indígenas y los derechos de pueblos indígenas. Estamos esperando con el cambio reciente del presidente de Colombia que esperemos que esta situación cambie y mejore para pueblos indígenas, especialmente dando a entender todo el progreso de los acuerdos de paz en conjunto con la nueva administración en Colombia nos pueden llevar a un camino de mejorar la paz para el mejor aprovechamiento de sus territorios con estas nuevas tendencias que el gobierno está para cortar esas tendencias de abusar el poder. Gracias por eso, Leonor. Y ahora tenemos una grabación de la señora Mary Lawler. Le voy a pedir que mi colega Iván puede activar el video, por favor. Buenas tardes a todos y gracias a los organizadores por invitarme a participar hoy. Lo siento mucho que no puedo estar ahí de forma presencial. Las violaciones de los derechos de pueblos indígenas se hacen con impunidad por todo el mundo y los que se defienden corren un gran riesgo al hacer esto. Desde que yo empecé mi mandato en 2020, he mandado más de 69 comunicados a gobiernos y otros actores planteando las preocupaciones de los defensores de derechos humanos a riesgo. Algunas veces los gobiernos responden, pero a veces no contestan. Y solamente en muy pocas ocasiones hay rendición de cuentas por los ataques y amenazas que los defensores de derechos humanos se enfrentan en la impunidad que resulta y construye un ambiente para capacitar más ataques. Colombia es un país donde está bien arraigado este modelo. Mi sucesora anterior lo hizo un informe en 2018. Él destacó varios datos de sociedad civil que indica que 167 líderes indígenas que habían sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz. Eso es algo chocante y la información que yo sigo recibiendo, esta información que yo empecé el mandato muestra que estos asesinatos se siguen llevando a cabo durante los últimos años. Los últimos 2 años yo he planteado cuestiones en cuanto a los riesgos más de 12 veces para estos defensores. 5 de estos casos tenía que ver con los defensores indígenas y el último tuvo que ver con los 3 indígenas defensores y un niño en la región Calca. Pero esto es solamente la punta del iceberg. Muchas veces es procedido por ataque físico, intimidación, amenazas y asalto físico, también para los grupos paramilitares y otros actores y también corporaciones transnacionales. La responsabilidad de negocio hacia defensores de derechos humanos, incluyendo los que están atacando a los pueblos indígenas. El nuevo gobierno de Colombia tiene que revertir estos ataques y amenazas y proteger los derechos de pueblos indígenas del país. Y tienen que hacerlo claro para las empresas que se espera que tienen que
respetar los derechos de pueblos indígenas y los defensores de derechos humanos. Tengo un plan para hablar con el gobierno acerca de esto en el futuro cercano. Gracias por tenerme aquí. Les deseo un evento muy informativo y muy exitoso. Gracias. Thank you, Ivan, and thanking as well the special rapporteur for Gracias your al relator comments. especial por sus And we also comentarios. have the Y remarks también from tenemos los the comentarios special de rapporteur in the rights el of the relator especial sobre los derechos de pueblos indígenas, señor Francisco Cali. Please took, Ivan, the stage. ¿puedes, por favor, hacernos escuchar eso? Buenas tardes a todos ustedes. Es un honor y privilegio de estar aquí y de comentar sobre la criminalización de pueblos indígenas a nivel global y en específico en Colombia. Le quiero felicitar y agradecer a los pueblos indígenas como IPRI para organizar esto y ver las tendencias globales que están pasando en este tema por todo el mundo. En muchas ocasiones, el relator especial ha mostrado su preocupación en cuanto a la violencia, la amenaza y la criminalización de pueblos indígenas, especialmente los que surgen en el contexto de megaproyectos que tienen que ver con agroindustria, empresas hidroeléctricas, industria extractiva, empezando con mi mandato como relator especial, como 60% de los comunicados que nosotros mandamos tiene que ver con ataques de violación de libertad de reunión, de el asesinato y la criminalización de defensores de derechos humanos. La mayoría de los casos llevan a cabo en el proceso de protesta o de protestar contra estos megaproyectos sin consentimiento de los pueblos indígenas. En 2018, mi predecesora analizó la criminalización de los defensores de derechos humanos y en especial en Colombia, donde hay una escalación de violencia contra pueblos indígenas. Se observó en el informe, se mostró que la mayoría de los asesinatos de los defensores se llevan a cabo en la zona del FARC y históricamente muestra que los pueblos indígenas fueron más afectados y al firmar los acuerdos de paz entre los gobiernos y la FARC en el 2016, docenas de líderes indígenas han sido asesinados. La presencia de el Ejército de Liberación y los ataques por los grupos paramilitares ha agravado esta situación. En mi propio informe también he abordado la cuestión grave y el impacto significativo que la criminalización tiene para el aprovechamiento de sus derechos. En mi informe de COVID-19 muestra las leyes sancionadas por el gobierno que producen sanciones por violaciones ambientales y criminaliza los defensores de derechos humanos y los requisitos para participación de la sociedad y COVID-19 han fortalecido respuestas autoritarias y de reducir espacios en la sociedad civil y también limita la libertad de expresión y tiene como objetivo los defensores de derechos humanos. En mi informe, yo también subrayé que la criminalización de pueblos indígenas que están participando en estas protestas para proteger sus derechos han invadido más bien sus territorios. Más allá de los informes, me gustaría destacar varios comunicados que se presentaron por mi mandato al gobierno de Colombia, destacando los retos de derechos humanos para pueblos indígenas, incluyendo la criminalización y violencia que se cometa contra los defensores de derechos humanos. En marzo 2022 presenté una carta, un comunicado urgente y pedí detalles del Estado en cuanto a la información de la matanza de varios de los pueblos Nasa, incluyendo un niño.
y también en los territorios que se conocen como resguardos. Esto también sigue nuestra preocupación en octubre de 2019 de Cristina Bautista Taquinas para y todos los miembros del pueblo NASA para protegerlos. Y también se presentó una carta y apoyado para un comunicado de prensa en cuanto a la información que se recibió en cuanto al uso excesivo de fuerza um, y usos de rifles en contra de los defensores de derechos humanos que estaban protestando de forma pacíficamente en 28 de abril 2021. Y también información recibida sobre este incidente, también que hubo detención al azar de estos defensores. Así que finalmente quiero enfatizar que el Estado tiene que proporcionar un ambiente seguro para que los pueblos indígenas puedan defender sus derechos. Es imperativo que el Estado debería adoptar medidas que son apropiadas de forma cultural y que afecta a las comunidades afectadas, y también los estados tienen que mirar a la raíz de como la razón por la cual hay esta violencia contra ellos, y tienen que terminar la impunidad por los defensores de derechos humanos, y que tienen que respetar los derechos de consentimiento libre, previo, informado, tierras, territorios y recursos antes de que se pueda implementar un proyecto que socava los derechos de los pueblos indígenas, y tienen que usar documentos como los Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU para proteger los derechos de estos defensores y los pueblos. Gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer al relator especial por sus comentarios, por en este evento del día de hoy. Y algo que quiero destacar con la señora Lawler y Francisco Cavi es que prevalece la impunidad como perpetúa esas violaciones de los derechos de pueblos indígenas, y vinculando un evento que tiene que ver y una preocupación también que es parecido a las cuestiones que se mencionaron en el informe de Colombia, y también que el relator especial, señor Cali, mencionó en cuanto a las detenciones arbitrarias, y donde nuestros hermanos y hermanas en Ecuador pasaron por una situación parecida en un conflicto que fue escalado por el gobierno por el uso de fuerza, que se llevó a varias detenciones, especialmente de líderes indígenas, igual como el asesinato de varias personas, y muchas eran indígenas. Es una situación preocupante, y estamos viendo que esto está sucediendo mucho dentro de este año, y en países lindantes también. Teníamos a nuestro Binota Montamay, iba a dar una declaración ahora, pero él tuvo que asistir a una situación urgente y pide disculpas, y quizás llegará más tarde para más tarde, pero bueno, quería pedir disculpas por tener que ir marcharse antes. Ahora vamos a seguir a la próxima sección, que son las preguntas o respuestas y comentarios de los participantes. Si a algunos de ustedes les gustaría hacer algún comentario o pregunta, por favor pueden levantar la mano, y mi colega em, les dará la oportunidad de abrir su micrófono. O también lo pueden hacer por el chat, o también donde están las preguntas y respuestas. ¿Hay algunas preguntas para nuestros panelistas, comentarios?
And I wanted to take Y también quería to ask, tomar la libertad de pedirle a Leonor, given, let's say, the dando a entender situation raised la situación que se ha planteado en el informe en cuanto a they foresee with this ellos prevén como esta nueva administración, si hay alguna expectativa que las cosas puedan cambiar o cuáles son los retos que ustedes ven con la nueva administración que viene a Colombia, dando a entender lo que se acaba de presentar en el informe. Si hay algunas expectativas que las cosas van a ser diferentes para pueblos indígenas. Adelante. Gracias. Claro que sí. Yo creo que Colombia en este momento tiene un respiro de esperanza en tener un país que se pueda encaminar hacia la igualdad, a la inclusión social, al reconocimiento del Estado social de derechos, ¿no? Que eso conduciría a la paz de nuestro país. Creo que eso es, el presidente electo lo ha dicho, ya es el presidente de Colombia porque ya tiene su certificación como presidente, ya el Consejo Electoral le ha entregado. Para él, sus políticas se basan en la paz, 1, en la justicia social, 2, y en la justicia ambiental, 3. Yo creo que estos 3 líneas o ejes políticos que el presidente quiere aplicar nos conduce a un camino de esperanza. Y creemos que sí. Y creemos que las bases para que tengamos la posibilidad de un cambio político está construido por la base social de Colombia, con participación indígena. Pero la juventud, los intelectuales, las mujeres, la sociedad civil en general, la ruralidad y muchos colombianos hicimos posible que este presidente llegara a ser elegido sin ser asesinado, como es la historia de nuestro país. Y eso creo que sea alguna de las garantías para que este país pueda avanzar en hermandad, en fraternidad, en solidaridad, y sí tenemos esperanza con que las cosas se puedan cambiar. Sin embargo, ese cambio estará dirigido por la Constitución Política del 91. El acompañamiento internacional será siempre una forma de ayudar a los cambios que se deben producir en la sociedad colombiana. Por eso yo pienso que sí tenemos otro panorama que empieza a regir a partir del 7 de agosto, en donde ya se cambia el gobierno. Gracias, Alancay. Muchísimas gracias, señora Leonor. If I don't see any hands No raised, veo ninguna otras manos, pero si alguien tiene alguna invitación o le invitamos a comentar o hacer preguntas o comentarios, pueden tomar la palabra. And if I'm missing any of this on the chat box, please help. Y por favor, si no veo que alguien ha comentado, me pueden informar que alguien ha escrito algo. Okay, so I don't see yet any Así que no veo que nadie ha levantado la mano o se ha hecho preguntas a los panelistas, pero bueno, para reiterar algunas cosas, el informe that are presented today, the one in que se están presentando aquí en Colombia, sobre Colombia, y el que se presentó por Joyce Godio, esos están en el sitio web de IPRI. yesterday just launched as well
Y ayer lanzamos un compendio de legislación y jurisprudencia. Hay muchos recursos que les invitamos a considerar y darles seguimiento a lo que está pasando con pueblos indígenas en distintos países, con las tendencias globales que IPRI está dando atención a estos temas de forma anual. El informe que tiene que ver con la criminalización y impunidad. Así que, por favor, si quieren, si tienen alguna pregunta específica en cuanto a nuestros informes, que se pueden comunicar con nosotros en cualquier momento. Y nos encantaría dar más información, otras referencias. Y también IPRI, Indigenous Peoples' Rights International, tiene un fondo de defensa y santuario, un fondo para estos temas. Si ustedes saben que hay un defensor que está ahí, que donde su integridad o su seguridad puede estar a riesgo, donde están siendo criminalizados y son casos que se pueden em, adelantar y avanzar y podemos usar los fondos de este sector de IPRE y son hasta $4,000 que se pueden dar en apoyo a los defensores que corren riesgo. Todos estos puntos que se plantearon por Mary Lawler y Francisco Cali en cuanto a los varios casos que ellos han abordado, cuestiones que tienen que ver con los defensores de derechos humanos de pueblos indígenas, si estas situaciones que este fondo de defensa legal puede dar una respuesta rápida a ese tipo de situación. Así que siendo que veo que no hay ningún comentario o pregunta, voy a dar la palabra a la señora Victoria Tauli. Y Vicky es una mujer activista indígena. Ha servido como presidente del Foro Permanente sobre cuestiones indígenas entre 2014 y 20. Fue el relator especial sobre derechos de pueblos indígenas y también es muy importante que ella es cofundadora de la Junta Global de IPRI. Gracias por estar aquí con nosotros y esperamos sus comentarios de clausura. Gracias. Muchas gracias, Lancay, y gracias a todos los panelistas que han planteado esta situación, especialmente la situación en Colombia. Yo creo que la situación en Colombia realmente muestra, es un ejemplo de cómo está pasando por todo el mundo, pero quizás el nivel de lo que está pasando en Colombia es mucho más exacerbado como en otros países, pero creo que su situación es la misma en las Filipinas, igual como en México y aún en Brasil y Perú. Estas son situaciones donde no son insólitas. Realmente es triste ver que esto sigue pasando y cuando yo preparé mi informe en cuanto a la criminalización en 2018, detalladamente expliqué cuáles eran las recomendaciones para abordar esta situación de criminalización. Y estas recomendaciones, yo dije cuál es la responsabilidad de los estados para proteger a pueblos indígenas, como estos son sus responsabilidades bajo la ley de derecho internacional, que debería haber tolerancia cero por la criminalización y la asesinación de pueblos, asesinato de los defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y también las corporaciones que fue reiterado por Pancho Cali en cuanto a la diligencia de vida que tienen que hacer para poder abordar los impactos de derechos humanos y también los impactos ambientales. Y también hice una convocatoria con los multinacionales de dejar de estigmatizar
a esos pueblos que están protestando contra estos proyectos. Y también hubo una recomendación para las instituciones nacionales que deberían seguir monitoreando la situación de criminalización y que deberían visitar estas comunidades que están sufriendo por este tipo de criminalización y violencia contra pueblos indígenas. Y finalmente, tengo una constelación de recomendaciones para los donantes para que ellos puedan asegurar que ellos van a contribuir para reducir esta situación de criminalización y tenemos que mirar cómo estas recomendaciones se van a poder implementar y paulatinamente podemos incluir otros órganos como la CDB en su el plan 2030 de plan de acción en este convenio de diversidad biológica han mostrado cómo se están asesinando estos defensores de derechos humanos, están defendiendo la biodiversidad. Eso también debería haber un indicador en cuanto a cómo proteger a biodiversidad y los defensores de pueblos indígenas. En esta situación de Colombia, con una nueva administración, nos da algo de esperanza y también sería muy importante monitorear la situación de Colombia. Como de hecho, de tener un nuevo presidente, entonces si eso disminuye, entonces nos da como mucho más esperanza que deberíamos apoyar a políticos que saben más de este tema, de cómo deberían cumplir con los derechos humanos. Y lo vamos a seguir muy de cerca porque las Filipinas estamos al opuesto, que es el hijo del dictador anterior y no vemos que la situación se va a mejorar ahora, pero bueno, es nuestro papel. IPRI ha sido establecido por esa misma razón, para poder supervisar, monitorear lo que está pasando por todo el mundo y ponerlo en una base de datos global y mostrar las tendencias, si se están mejorando o se están empeorando. Así que la responsabilidad de IPRI llega a ser más importante por las historias que estamos escuchando, pero para la sociedad general deberíamos hablar más de cerca si se están criminalizando y cuáles son las formas de esto y el hecho de que no solamente son los derechos humanos individuales, pero también los derechos colectivos que también son afectados. No solamente es el pueblo, es la criminalización de sus medios de vida, su sustento y aún de sus culturas, como en Nepal, si cosechan la comida, los alimentos que normalmente comen tradicionalmente son criminalizados y las cosas que están pasando por todo el mundo. Deberíamos eh, saber de estas cosas en IPRI y podemos exponerlos y exigir que todos los estados que deberían ser los protectores de derechos humanos, que deberían adherirse a sus obligaciones y cumplir con estas obligaciones en cuanto a las convenciones, convenios de derechos humanos. Le doy gracias a Leonor y a las personas en Colombia que han hecho esta investigación y los otros informes que hemos escuchado. Y es algo que deberíamos hacer continuamente mirando a la situación de estos países, porque esto realmente nos va a decir cuáles son las realidades que existen y podemos definir las medidas que deberíamos poner. Muchas gracias a todos ustedes, a IPRI, y agradecemos mucho a recibir más apoyo y solidaridad por todas las víctimas de la criminalización. Y esperamos con interés para recibir estos informes para poder hablar de una forma fuerte en contra de esto. Gracias. Muchísimas gracias, Vicky, por estos comentarios generales sobre la situación
que se está viviendo. Muchísimas gracias. Esto nos trae al final de nuestro evento paralelo. Quisiera darle las gracias a mis compañeros por el trabajo de preparación de este evento paralelo, así como a los intérpretes. Y quisiera también dar las gracias a Leonor, Sandra Krimer, a Vicky, por los comentarios que han hecho en el evento de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a los participantes. Lo que necesiten de nosotros, por favor, contáctenos. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.